Y hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Muy buenas a todos. Aquí James Logan X23 con un nuevo video para el canal. En esta ocasión les traemos otro podcast, pero así es, como ya lo vieron en el título, brujas. Vamos a hablar de brujas de este grandioso tema. Pero no estoy solo, me acompaña mi hermano y colaborador, Mike Yestic. Hola gente, ¿cómo está? Ok, pero no solo me acompaña mi hermano, sino que en esta ocasión también me acompaña un compañero y un verdadero fanático de este tipo de temas. Estoy hablando de Phoenix. Hola, ¿qué tal gente? Es bueno estar aquí. Ok, pues vamos a comenzar. Y sin más por el momento, comenzamos. Ok, pues vamos a comenzar. Yo les voy a comentar. Vamos a empezar hablando un poco de lo que cada quien sabe. Ya después la plática se va a ir llevando sola, ¿ok? Ya sea con anécdotas o con cosas que hayan investigado ustedes o que sepan. Bueno, pues en mi experiencia, la brujería y las brujas, todo el mundo sabemos que existen. Hay unos que a lo mejor todavía son un poco escépticos sobre este tipo de temas. Eh, la verdad no creo que haya mucho que decir sobre que en realidad no existen, sino que hay más que decir de que en realidad existen. Así que, ¿qué tienes para comentarnos, Mike? ¿No? Pues bueno, Más fuerte. pues bueno, preguntas mi opinión Sí, tu opinión. bueno, pues yo supongo que hay muchas versiones, hay muchos tipos de brujas y obviamente de que existen, pues existen en diferentes ámbitos, diferentes lugares y pues diferentes formas, ¿no? Depende cómo depende cada lugar y cada cultura. Sí, claro, como lo de los dragones que comentábamos la vez pasada, existen en todas las religiones y se hace muy extraño o muy raro que en todas las religiones hayan o exista un concepto de ese tipo, de dragones, y a la vez lo mismo con lo de las brujas, sino que no solo en la religión católica, como sabemos de lo que hubo en el oscurantismo y demás, que se quemaron a muchas brujas y mucho de ese tema. ¿Tú qué podrías comentarnos, Phoenix? Mira, supuestamente, tras indagar un poco, resulta que el concepto de bruja, el primer concepto que se tiene sobre una mujer con poderes, viene del Neolítico. En ese entonces, las mujeres eran las encargadas de la agricultura. Como bien se sabe, los hombres se dedicaban principalmente a la caza. Así que era obvio que las mujeres debían de tener mayor conocimiento sobre plantas, hierbas y cosas que se relacionaran para mejorar la salud, la digestión, X cosa. Ya fue, como tú mencionaste, durante el oscurantismo, miento, fue mucho antes de que se empezó a otorgar ese significado negativo a la brujería, porque supuestamente original se trataba simplemente de agradecer a la madre tierra. Yo asumo que era Gaia. Gaia es la diosa nórdica, me parece, no, Me parece que es griega. es griega. Me parece. Mira, también podría ser en los nórdicos, cuando estaba su religión y su época, digamos, de auge. Ellos tuvieron muchos a los que les llamaban hechiceros, brujas y demás, pero en realidad eran sabios que sabían todo sobre la tierra, que vivían en los bosques, y era muy difícil acceder a este tipo de personas. Incluso sabían, de hecho se dice que ellos sabían un poco más de geología y un tanto más de esas cosas, como el mover imanes y este tipo de cosas, que en realidad no era magia, sino que Era física era básica. física básica, ajá, era manipulación de imanes y gravedad y demás, vectores y demás, que en realidad pues estas personas fueron las más avanzadas en ese tiempo y digamos que abusaban un tanto de ella. Por esto mismo ellos se hacían llamar brujos, brujas, hechiceros, pero bueno, llevémoslo a un poco más de la actualidad. Ya sabemos más o menos lo que decían antes. Ahora, en la actualidad, ¿ustedes creen en realidad que hayan brujas o que hayan brujas en nuestra actualidad? Creo que la palabra bruja generaliza mucho, ¿no? Como que está totalmente enfocado a las mujeres. Creo que la palabra en dado caso
que yo usaría serían hechiceros, hechiceras, brujos, brujas, haciendo algo más amplio. En realidad yo no soy creyente de esto. La verdad, no creo que exista gente que pueda hacer cosas que simplemente desafíen la física. Yo soy un no creyente para pronto. Ok. Mike. Yo, ya, ok. Pues yo creo que pues bueno, quisiera darle el beneficio de la duda a este tipo de temas, pues porque tampoco no puedo decir, no, sí, no existen, porque tampoco no puedo, no podría a mí mismo demostrarme que no existen, y tampoco podría demostrarme que sí existen. Así que pues, quiero Claro, dejarlo así. hay un montón de pruebas o de videos. De hecho, hay muchos videos que afirman que ya vieron una bruja y que la tomaron en video. De hecho, ahorita están viendo en este momento unas imágenes eh, de brujas que en realidad, eh, que en realidad pues no se sabe al 100% si existen. Podría ser un video montado. eh, y se ha dado mucho este tipo de cosas. Cuando es en relación a lo paranormal, la verdad es que podría ser error de la cámara, podría ser un video montado, o a lo mejor ya en una menor escala, este video podría ser real y tener lo que están viendo en realidad sea lo que está pasando. Ujú. Mira, yo pongo en duda esto de la existencia de las brujas, como tú mismo estabas diciendo, antes que era un mago, alguien que tenía un poco de conocimiento sobre química. Claro, no la conocían como tal, pero conocía. Si antes movían un metal con un magneto sencillo, ¿qué era? Era un mago, era un hechicero, era alguien por encima de lo humano. Hoy en día me resulta increíble pensar que le otorguemos cosas a la magia. Te apuesto que si una persona de hace 2 siglos estuviera presente en nuestros tiempos, vería un avión y pensaría que es un dragón, vería la luz, vería el internet, vería cosas que simplemente desafían su lógica. No creo que exista tal cosa como la magia. Voy a citar una frase muy conocida de que se dice que la magia es solo ciencia que no entendemos. Eso es por lo que yo creo que no existe tal cosa como la brujería, hechicería, ni nada de eso, nada por el estilo. Ok, pasando al tema religioso, digámoslo en la religión católica, y bueno, un tanto más de las otras religiones, pero ahorita hablemos un poco de la católica. La católica, el término de bruja se lo dan a una mujer que vendió, que, bueno, no que vendió, sino que tiene un pacto con un demonio, o que tiene pacto con el rey de los demonios, que en este caso sería Satanás. Eh, Se tiene el término que una monja es la esposa de Jesús, digámoslo, la esposa de Dios. En el término contrario, sería una bruja la esposa de un demonio o del diablo, por así decirlo. Entonces, pasándolo a la religión católica, esto es lo que sería una bruja. Una bruja obtendría poder o obtendría ciertos dones que serían dados por un demonio, en este caso, de otro tipo de fuente, no de este mundo terrenal, así digámoslo, sino que lo obtiene de, de un demonio, ya sea con invocaciones, con hechizos, y es bien sabido, la verdad, y se ha documentado en muchas ocasiones, que los demonios, a la vez que las brujas, también existen. Pero bueno, no nos metamos tanto en ese tema ahorita. Ahorita estamos con lo de brujas, y muchos afirman esto, que en realidad el término que tiene la ideología católica, ese es el término más apegado o allegado que se le ha dado ahorita a las brujas, y vaya, es el más practicado hasta donde se tiene la, el dato, por así decirlo. Esa sería más bien
una versión más moderna de lo que significa el término bruja, porque sí, como tú mencionas, en las religiones se tiene entendido que bruja es una persona, una mujer principalmente, mayoritariamente es una mujer, Ujú. que tiene una especie de don obtenido de algún lado que está asociada a un ente maligno. Llamémoslo, en este caso, tú los dices demonios, esto sería lo más adecuado, ¿no? Pero durante el oscurantismo, durante la muy bien llamada temporada de brujas, estas solamente cazaban a mujeres que se afirmaba tenían un don. Y a veces no era ni tanto que dijeran que tenían un pacto con el demonio, no, es de que estamos hablando de que las religiones, no voy a profundizar tanto en el tema, pero las religiones si tienen fallas es porque fueron hechas por humanos, y los humanos tenemos fallas. Así que se asimilaba que nadie podía tener esos poderes, a excepción de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Jesús podía tener poderes. Si una persona, principalmente una mujer, tenía mayores poderes que el Mesías, pues definitivamente era alguien demoníaco. Ahora, también tenemos que hablar que la religión católica en ese entonces fue decir que fue machista fue poco. Estamos hablando de que se tenía un odio generalizado contra la mujer, tan solo porque se le acusaba de que ella fue la que le dio de probar el fruto prohibido a Adán. Desde ahí ya empezaba el término de que las mujeres eran dañinas. Pues sí, digámoslo, bueno, te cedo este comentario. Y la verdad es que sí, de hecho se tiene el dato de que fue un poco antes, no, bueno, no un poco, sino que según el Génesis y algunos documentos apócrifos, se dice que Eva no fue la primera mujer de Adán, sino que fue otra mujer llamada Lilith. Lilith fue la primera mujer que tuvo Adán. Pero Adán, al guiarse por su instinto, digámoslo así, intentó forzar a tener relaciones sexuales a Lilith. Entonces Lilith, molesta, se va por el lado contrario de la creación, es decir, se va a un lugar donde no había nada, donde todo estaba absolutamente vacío, y ahí es seducida por el demonio, digamos, por el diablo. Y ahí es donde se creó supuestamente el primer término de bruja, donde pues se hizo la primera mujer que tuvo el diablo, digámoslo así. Y de ahí vienen ya los demás términos de que una mujer es bruja por lo mismo de que se casa con el diablo o con el demonio. Sí, en lo del oscurantismo, donde casi no había, donde la sabiduría, la mayor parte de la sabiduría la tenía la iglesia. Probablemente sí, la iglesia sí, o la iglesia o los hombres tenían una fase, digamos, de machismo muy grande, donde sí murieron muchas mujeres que a lo mejor algunas tenían un don, a lo mejor otras nada más fueron amables de darle un remedio medicinal a algunos hombres y fueron acusadas de brujas, quemadas, ahorcadas, ahogadas, apedreadas. Vaya, ahí sacaron toda su imaginación para más de 1000 formas de matar a una mujer, a una bruja. Eh, Cuando una mujer era tachada de bruja, era ya estaba sentenciada a ser bruja y estaba sentenciada a muerte cuando una mujer era bruja. Sí, había muy poca información en esos tiempos. Pero no, yo creo que más que nada fue miedo. Miedo a que a lo mejor hubiera habido 1, 2 casos o 3 casos de brujería. Y al darse cuenta de que en verdad tenían poder, en verdad tenían un don demasiado destructivo o dañino, a cualquier persona que dijera bruja, la asesinaban. Bueno, eso a mi parecer. Sí, recalcando eso que tú dices, de hecho se tiene la cifra de que por cada 4 mujeres que eran acusadas del cargo de brujería, solo había un hombre. Y la mayor parte, no probablemente, la mayor parte eran especulaciones. Por ejemplo,
En 1692 ocurrió un hecho que para gente que está interesada en este tipo de temas paranormales, por así decirlo, les puede sonar el nombre, Salem. Mm. Lo que ocurrió en Salem, que se ubica en una bahía de Massachusetts, se le acusó a una esclava negra llamada Tibuta de haber provocado la posesión de decenas de jóvenes. Decenas de jóvenes aseguraban estar poseídas por el demonio. Y aquí es donde yo pregunto, solo porque yo dijera, no sé, yo estoy poseído, eso no lo vuelve realidad. Estamos conscientes. Tras eso, tras los eventos, se arrestaron a 150 personas. Entre ellos se incluía la propia esposa del gobernador de Massachusetts. Desconozco si ella fue también de las personas sentenciadas a muerte, pero de esas 150 personas, 19 fueron sentenciadas a la horca. Fue entonces cuando a las pocas semanas la gente empezó a recapacitar pensando que eso era demasiado extremista. Hablamos de que no había pruebas. Y así como si nada se asesinaron a 19 personas. Fue entonces que empezó a decaer un poco la creencia de que existían tal cosa como las hechiceras. Pues de hecho no nos vayamos tan lejos. En Francia, una mujer que es conocida como una santa, ay, se me acaba de ir el nombre, ¿cómo se llama, perdón? Juana de Arco, perdón. Juana de Arco fue tachada de bruja por el único motivo de usar pantalón. Usar pantalón, que solo hombres debían usar. Sí, en ese entonces Francia tenía una guerra y la iglesia estaba, digámoslo así, no los defiendo, ni intento defender, ni afirmar lo que estaban diciendo ellos, ni su situación. Yo nada más digo que en la situación en la que estaban, es que estaban en una guerra, por todos lados había disturbios y la iglesia tenía que tomar decisiones fuertes. Y en ese entonces la iglesia tuvo que, bueno, una vez más, eh, no los estoy excusando de sus errores o de sus decisiones, pero ellos querían evitar también una guerra. Además de que esta mujer decía que hablaba con Dios, cosa que no era muy usual, que Dios hablara con las personas, además de que no fueran ordenados. Bueno, para pronto, si aún hoy en día dices que tienes contacto con Dios o algún ente sobrenatural, eres considerado un demente, ¿no? En parte sí. Claro que la demencia en ese entonces era posesión, principalmente conocida como posesión. Sí, ahora hay muchas enfermedades que en ese entonces, como esquizofrenia, psicosis, bipolaridad, todo ese tipo de enfermedades mentales existían desde hace mucho tiempo. Y digámoslo, esto todavía baja aún menos la capacidad o el número de sucesos paranormales o de brujas o de posesiones demoníacas que hubieron en toda la historia. En realidad son muy escasos y muy contados los de los que se tenga documentado una situación de este tipo, donde haya una bruja de verdad, haya un ente posesionando a una persona. Son muy pocos, en serio, muy pocos los casos documentados que se pueda decir. Incluso la ciencia dice, no sé qué tiene, no sé qué es lo que le sucede, no puedo ayudarle. Uno de estos casos podría ser, estos ya los conocerán mucho por las películas del Conjuro y otro tipo, al matrimonio Warren. Los esposos de la familia Warren se dieron su tiempo después de que tuvieron un pequeño caso de posesión demoníaca. Ellos comenzaron a trabajar
con sacerdotes, estudiaron un poco más, estudiaron en demoniología, demonología. Ellos fundaron parte de las bases de la demonología para saber si una persona en realidad está poseída, si una persona en realidad es bruja y demás. Mira, generalmente, hoy en la actualidad, se tiene esclarecido que hay 3 señales que demuestran que una persona es una bruja o brujo. Generalmente se distinguen las 3 actividades, que es atraer buena o mala suerte. La segunda sería conjurar a los muertos a través de encantamientos u otras cosas. Y la tercera sería el uso de pociones veladoras para hacer rezos y hechizos. Ahora yo te pregunto, ¿crees en las personas tú que afirman hablar con seres descarnados, muertos? Majestic. Yo supongo que despertar a los muertos, creo yo que sí se podría hacer posible, pero pues encontrar a una persona que sí lo pueda hacer es muy difícil. Creo que sí puede haber, pero pues la cantidad de farsantes es muy grande. Exacto, ¿cómo distingues a un farsante de alguien que, supongamos, tu vecino te dijera, para pronto, algo más sencillo? ¿Crees en eso que son los amarres de amor, de que te atraen a la suerte, el dinero? ¿Crees que de verdad cosas cotidianas tengan alguna especie de relación con objetos, amuletos? Mira, para pronto, te voy a decir una cosa, mira. Es bien sabido, y por la ciencia además, que todo lo que nos imaginemos, todo lo que nos hemos podido imaginar, hasta donde hemos llegado, todo lo hemos podido realizar. Hace unos, 200 años no se creía que el hombre podía volar. Y muchas personas tenían la idea que el hombre volara, que pudiera volar, ya no sea por su propio, por su propia, por su propio cuerpo o por sus propios medios, sino a base de objetos, a base de herramientas. Y así es como se creó el avión. El hombre quería ir más rápido, inventó el automóvil, inventó el tren. El hombre quería comunicarse con una persona que estaba a millas de distancia. Se inventó el teléfono, las telecomunicaciones. Ahora, si tú puedes o quieres hablar con un muerto, tal vez es posible, tal vez no tenemos las prácticas o no se tienen las prácticas como tal, pero yo creo que también es posible. Si en algún momento era descabellado pensar que alguien pudiera volar, ahora hay aviones. Si en un momento era descabellado pensar que te podías comunicar con una persona que está a un continente de distancia, hay telecomunicaciones. Sí, por ejemplo, esto de los amarres, como yo vuelvo a lo mismo, es quizás el que yo considero el más común junto con la lectura de cartas. De los casos de que conocemos, los más comunes. En diversos sitios, para pronto en el periódico, se anuncian bastantes personas que afirman que pueden hacer amarres de amor y todo eso. Yo no niego que sí se pueda, porque vamos, el amor es solo química, son feromonas, son hormonas. Existen 1001 productos que tienen eso y que te hacen más atractivo, te despiertan el interés de una persona, ¿no? Y como tú dices, la gente no se pensó que se podía volar, pero la gente no pensaba que se podía volar, pero sí se voló, no de la forma en que esperaba. Sí puedes llegar a enamorar a alguien con el uso de feromonas, muy difícilmente. Necesitaría ser, yo digo, con el riesgo de equivocarme, un experto en química para poder desarrollar una potente feromona. Más estás seguro que, estás consciente que un amarre, un lacito color, no sé, rosa, rojo, Claro, bueno, ¿qué efecto tendrá aparte de que parezca que traes una pulsera? de hecho, tal vez eso es, bueno, no se notó tal vez mucho, pero de hecho ese es mi punto, que a lo mejor no es el mismo medio o no es de la forma literal volar. El hombre vuela, ajá, pero ¿cómo? Ah, pues en aviones, con trajes de ardilla, digamos lo planea, no vuela como tal, pero planea. Ese es a lo que yo quería llegar.
que no tal vez de la forma literal, Ujú. sino que de otro tipo de forma llegas al mismo fin. Eso es a lo que yo me refería. Tal vez de lo de hablar con los muertos, de lo de la lectura de cartas, tal vez en algún momento les fue funcional, ya llámese los mayas, llámese los incas, llámese, bueno, las culturas antiguas, precolombinas, tenían ese medio para predecir ya sea el futuro, para ¿cómo se llama? Las direcciones, para hacer mapas, y vaya, les funcionó mucho en ese entonces. Y ahora, ya que tenemos tecnología y demás, eso queda un poco obsoleto, pero tampoco se puede descartar del todo. Sí, sí, pero ¿estás consciente que una cosa es el uso de una cultura, como tú las acabas de mencionar, son gente que utilizó conocimientos? Aunque no conocían en ese entonces la astronomía, ellos ya hacían astronomía. Eso tiene mayor fundamento que decir que mediante un barajeo de cartas puedes predecir el futuro, ¿no lo Claro, crees? claro, yo estoy consciente de eso. No creo que el universo sea en realidad un juego de mesa donde las reglas son dictadas por unas cartas, no. Bueno, por las cartas no, pero ya, Sí, ya pasando a términos científicos, sí, por los números. Por los números y variables, todo se rige por números y variables. sí, definitivamente. Ya que un cierto número de cosas que hagas va a determinar una reacción o un resultado hasta cierto momento obvio. Ya sea que una persona se caiga, las probabilidades pueden decir que se pueda volver a caer o que pueda volver a caer en el mismo lugar. Es lo Ajá, mismo, y ajá. aquí aplicaría de que, por ejemplo, si una carta te dice que hoy vas a tener un buen día, tú mismo supondrás que porque la carta dice que tendrás un buen día, estarás con una actitud más optimista. Ahí entramos en lo que sería su gestión, ¿no? Sí, y es que aquí quiero que me expliques la división entre magia, brujería, hechicería, porque no son las mismas cosas. Uh-huh. A ver, magia yo se lo atribuyo a una persona que puede, y bueno, más bien se le ha atribuido a las personas que pueden hacer algo que otras no, digámoslo, un deporte. Si hay alguien que puede lanzar un balón a, no sé, a 15 metros, para mí esa persona ya está haciendo magia. Un talento, un don que no puedes hacer tú, eso para mí sería lo que sería magia. Pero llevándolo a otros términos, una persona que puede levitar, que puede volar, que puede incinerar a otras personas, eh, llamémoslo piroquinesis, la, ¿cómo se llama? La habilidad de crear con la mente un fuego o hacer que algo emerja en llamas, para mí eso también se me hace magia. Y creo que es lo mismo. Ahí, no sé si estoy llegando al mismo punto Sí, sí, del que sí. estás hablando. Ahora, hechicería. Hechicería yo diría que sería algo, ay, algo, ¿cómo decirlo? Algo que actúe de una manera sobrenatural, que actúe sobre otro ser. Llámese posesiones, algo que no tenga explicación física, algo que no pueda eh, Ajá, algo que que no pueda desafía decir, la que lógica. desafía la lógica, que desafía la ciencia. Eso para mí sería hechicería. De acuerdo. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿crees? Supongamos que existieran las brujas hechiceros, ¿no? ¿De verdad crees que habría una convención? Hay algo llamado la noche de Walpurgis. Si puede que se pronuncie así, la verdad desconozco muy bien. Es conocida como la noche de las brujas. Se lleva a cabo el 30 de abril y 1 de mayo. ¿Quién lo diría, no? Contrario a lo que uno piensa. Esta se prosperó bastante en Alemania, Lituania, Finlandia, Estonia, Suecia, Letonia, República Checa y Rumania, entre otros lugares. Aquí fue donde se hizo más fuerte el mito de que las brujas volaban, porque cómo se reunían tantas brujas de distintos puntos. Se decía que se untaban aceites que les permitían volar, o algunas que llegaban en el lomo de un perro o un chivo que era proveído por Satanás.
Dime tú, si existiera una sociedad de brujas, ¿tú crees? Y bueno, yo no lo creo tan descabellado que cohabitaran, que hubiera una especie de Navidad para ellas. Yo creo que sería más o menos un poco de que se darían clanes o diferentes grupos pequeños, porque así de que todas las brujas en general se juntaran, supongo que, que no sería exactamente así, sería más o menos como clanes o De hecho, diferentes también se grupos tiene el dato, distintos. de hecho también se tiene el dato de que las iniciaciones o algunos rituales que hacen las brujas es un aquelarre. Un aquelarre es, viene igual del nórdico, que la verdad no me acuerdo bien ahorita de la palabra en realidad, pero el aquelarre es la iniciación para nuevas brujas, en donde invocan a un demonio y, y pues bueno, se posesionan, hacen cosas obscenas, digamos, con su cuerpo, se dejan poseer de total forma con un demonio. Eh, Se tienen varios casos documentados de brujas haciendo aquelarre, que son 100% real, no fake. este, y pues esa es una de las cosas que hacen varios clanes de brujas, ya no sea algo tan grande, sino algo un poco más pequeño donde están 2, 4, hasta 6, 10 brujas en el mismo lugar haciendo un aquelarre. Sí, de hecho, en la noche de Walpurgis, yo aquí es donde pregunto, no tengo idea quién mencionó esto, porque quien debió haber hablado debió haber sido una bruja, supongo, ¿no? Porque cómo iban a ir las personas normales. Se decía que las brujas hacían cánticos satánicos y bailaban hasta llegar al clímax. Pero yo insisto con mi pregunta. ¿De verdad tendría sentido que ellas tuvieran una especie de ceremonia masiva? Mi compañero Mike comentó que podrían dividirse en clanes. Eso tiene sentido para mí, así como personas nos dividimos en estados, en familias, para pronto. Que hubiera una reunión masiva de, supongamos, las más ancestrales, las más poderosas, fundadoras de los clanes. Eso no suena descabellado para mí, para ustedes. Bueno, supongo que masiva, tanto o tan grande, no creo que pueda haber una unión entre, como podría decirlo así, tantos clanes, a lo mejor, y podría llegar a ser, a lo mejor, por ejemplo, los puros líderes, o puros, los más grandes, los más antiguos, los más sabios, pero masiva con que ya se venga toda la familia o todo No así, estoy hablando no de manches. toda la familia, pero eso es a lo que voy, representantes de cada clanes. Supongo De que cada podría clan, parecer porque un poco. los festivales de música tan solo de hoy en día reúnen a gente de no sé cuántos países. Bueno, Sí, yo creo que sería nada más a los más prometedores, a los que están avanzando aún más en su digámoslo, en su unión de clanes, digámoslo así, una reunión de clanes para saber cómo van, qué están haciendo, en qué han avanzado, en qué han hecho sus investigaciones, sus hechizos, quién ha hecho más, digámoslo así, de una forma burda de decirlo. Y bueno, mi gente, hoy bueno, quiero preguntar especialmente a ustedes dos, son los que están aquí, ¿cómo ustedes, o qué tipo de brujas conocen en su mente, en su cultura de pop? Bueno, pues hay muchos tipos de brujas. De hecho, se conocen unas que se transformaban en animales. Esto también vendría a ser los nahuales, pero por lo menos en la cultura mexicana, las brujas se transformaban en otro tipo de cosas. Los nahuales eran ya sea mujeres u hombres, eran seres que se transformaban ya sea en vegetación, en árboles, se transformaban en otro tipo de bestias, pero más que nada las que más se utilizaban eran de un tipo perro o un ser canino, de unas proporciones no tan grandes, pero más de lo normal, más grande a lo mejor que un lobo, pero no más grande que un oso. Sí, y de hecho, qué curioso que mencionas las brujas mexicanas que son conocidas por transformarse. Hay una bruja bastante conocida en el folclore, muy llamada la bruja de la Huasteca,
que se trataba de una mujer que, pues, obviamente, hacía estas prácticas y comenzaba, cuando empezaba a bailar toda la noche, brincar, si no me equivoco, hasta que las piernas se le desarticulaban y se desprendía de ellas. Entonces, hay versiones, varían. Algunas dicen que se montaba una escoba, otras que se transformaba en un animal y se iba volando, ya no necesitaba sus piernas. Se decía que esta bruja acechaba las casas, principalmente donde había niños pequeños, ya que aquí en México, al menos en México, estamos muy seguros que las brujas se usan para asustar niños. Tienen en este país, aquí nuestras leyendas dicen que las brujas tienen un gran apetito por niños, por bebés. Esta bruja lanzaba su larga lengua y sacaba a los infantes de sus cunas y se los comía. Ella estaba casada con un hombre, no era una bruja así. Ahora sí que ella era una mujer que tenía una doble vida. Un día el esposo se enteró y le escondió las piernas, por lo cual ya nunca pudo volver a destransformarse y quedó en su forma monstruosa, demoníaca, como quieran verlo. Se dice que murió de tristeza. Tú, Mike, ¿qué piensas sobre algo muy común aquí en nuestro país? De encontrar, por ejemplo, frascos donde aparecen gallos con chiles, donde te encuentras en lugares, principalmente zonas boscosas, porque me imagino que es donde tiene más contacto con lo elemental. Sí, o sea, no, yo también he visto muchos lugares, especialmente muchas veces atrás de los panteones, en la parte, las afueras de los panteones, he visto muchas bolsas con gallinas quemadas, muchos rituales que pues a lo mejor no todos pueden ser para transformarse, pero sí para diversos objetivos malignos o por el estilo. Mira, por lo que comenta Phoenix, aquí en México se conocía y es muy sonado, por lo menos en los pueblos, que las brujas se transformaban en bolas de fuego o se transformaban, como Phoenix comenta, se quitaban las piernas y tenían una forma monstruosa con la que ellas podían levitar o volar. De hecho, también yo conozco otra historia, me parece muy similar. Esta mujer era una bruja y se posaba arriba de las cunas o arriba de las habitaciones donde donde se sabía que había un bebé. Se supone que, según en las historias mexicanas, las más antiguas, dicen que cuando un bebé nacía atraía brujas, el primer llanto de un niño atraía a una bruja, Sí. o atraía una o varias brujas. Y es muy sabido que en estos pueblos se quemaban a muchas mujeres por lo mismo, porque eran brujas, o se acusaban a muchas personas de que eran brujas. Esta historia dice que había una mujer que era costurera y tenía a su hija en su cuarto, ahí donde ella misma trabajaba. Después de un tiempo, ella notó que la niña lloraba mucho, hasta que hubo un momento en el que se cayó. La señora, pues, con tranquilidad, pensó que ya se había dormido y siguió trabajando. Tiempo después va a revisar a la niña y vio que había una telaraña que estaba sobre la cabeza de la niña. O sea, a poco de tocar a la niña, estaba cerca de la niña y la niña estaba como cansada, no estaba... Era como algo que estaba succionando la energía. Ajá, estaba succionando su energía. Muchos dicen que le chupaba el cerebro, que le chupaba sus Hay pensamientos. fotos de que le drenaba la vida. Ajá. Entonces esta mujer, sin saberlo, nada más agarró unas tijeras, cortó la telaraña. A la vez que cortó la telaraña se escuchó un terrible grito. Un grito que incluso a los vecinos los alarmó. Salieron con machetes de sus casas y finalmente arriba de su techo, encontraron a una mujer desangrada, sin lengua. Entonces ahí dijeron, era una bruja. Bueno, esta es la historia que yo más o menos conozco, y esta historia es muy sonada en Puebla. De hecho, tengo familiares en Puebla, y en Puebla es donde suena mucho esta leyenda de brujas. ¿Tú podrías hablarnos de alguna otra? Pues he escuchado de otras brujas, no especialmente así de Puebla o de México. He escuchado mucho de que lo que hacían ellos con los niños era preparaban varias pociones,
para, por decir, remedios medicinales, pero especialmente con los cuerpos de los niños, con los huesos de los niños. Había escuchado mucho a una bruja, la tiene mucho conocida, una de las brujas más famosas del mundo, que principalmente ella sí se decía y sí se le demostró que sí ya había casado o matado a más de 1000 niños, que pues toda su vida, también decían que ella era la mujer más rica del mundo, tenía una riqueza muy grande. Lo que ella hacía era muchas veces o secuestrar a los niños, se los llevaba y pues al principio los cuidaba, les daba de comer y todo, ya después los venía durmiendo y los comenzaba a abrir. Cuando la atraparon, ella al final dijo que revisaran entre las paredes de su casa. Cuando revisaron entre las paredes de su casa encontraron muchísimos, cientos de cadáveres, esqueletos de niños que ella misma había puesto en la construcción de su casa. Habían encontrado en su sótano varios frascos con partes de los niños, con varios remedios hechos de los huesos, y pues esa ha sido una de las brujas más grandes que ha ocurrido. Sí, este caso fue español, me parece que sucedió en Madrid. Bueno, de hecho, si no es en Madrid, en el video lo están viendo ahorita, no fue en Madrid, fue en algún otro lado, y de todos modos les voy a poner el dato aquí abajo. Pero sí, este caso sucedió en España hace aproximadamente unos 100 años, un poquito más, poquito menos, en unos 100 años en España. Igual fue uno de los casos muy sonados en aquel entonces, y hasta la fecha se tiene el caso documentado. Salió en los periódicos de aquel entonces, obviamente no conocen muchos de ellos, pero es uno de los casos documentados reales sobre una bruja. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué creen? ¿Por qué creen que las brujas han llamado tanto la atención de la cultura pop? Porque veamos cuántas historias no se han hecho de las brujas más recientemente que en otros tiempos. Supongamos, el ejemplo que más rápido se me viene a la mente, Hansel y Gretel, historia de los hermanos Grimm. Ahí la bruja era como como muchas veces nos ha planteado, una persona maligna que se dedicaba a comer niños. Y pues bueno, no voy a profundizar en la historia, pero terminó mal para la bruja y enseñó a los niños que no hay que confiar en extraños, no hay que alejarse de las casas. De hecho, en la historia original de los hermanos Grimm sí se come a uno de los hermanos. No. En la Si historia, no sí. tengo, si bien no me equivoco, los niños hierven a la bruja. La bruja intenta comérselos, ellos la engañan y hierven a la bruja. En realidad nada más es uno de los hermanos. ¿Y quién fue? No tengo muy seguro el dato, pero la verdad yo sí lo tengo bien, el dato, bueno, bien el concepto, se me quedó grabado, la verdad, porque muchas de las historias y muchas de las historias de los hermanos Grimm se modernizaron para que no fueran se tan suavizaron, para sí. que no fueran tan sádicas. Pero aún así, hervir a una persona es Sí, algo o sanguinario. sea, digámoslo, toma lo bueno con lo malo. No pudieron quitar todo lo malo, porque si no, no acabaría del todo bien. El dato original, que yo supiera, perdóname si no conoces la historia, o si mi historia, la verdad, a lo mejor es otra, una de tantas que se hicieron. Sí se comió a uno de los niños, y el otro niño, no sé quién, la verdad, fue el que empujó a la bruja, ya que se estaba comiendo a su hermano o hermana, no recuerdo bien. Bueno, pero aún así, ahí en ese entonces las brujas servían como una moraleja, como algo malo que se debe de evitar. En años más recientes, la imagen de la bruja ha sufrido una transformación impactante. El ejemplo más claro es cierto niño mago que estudia en una escuela de magos, que que lucha contra un hechicero muy cruel, que es más parecido a los hechiceros que comúnmente se nos presentaban. ¿Por qué creen que hubo esta transformación de imagen? ¿Cuándo pasamos de la bruja mala a la bruja buena? ¿Ustedes qué creen? Yo tengo un dato, pero quisiera escuchar primero su opinión. Yo creo que fueron de la bruja mala a la bruja buena, porque como en tiempos más antiguos se decía que las brujas
eran las personas que tenían conocimiento sobre las plantas y todo eso. Entonces, a personas que se consideraban brujas, pues eran muchas mujeres que ya sabían hacer remedios, y pues esas personas realmente a lo mejor no eran malas, y pues a otras personas que las conocían pues sabían y decían que ese tipo de personas no eran malas, que podían haber personas que sí hacían pociones para hacer algún mal, pero ese tipo de personas pues no hacían una poción mala. Entonces creo que desde ahí ya comenzaron a formarse o a pensarse las brujas buenas y las brujas malas. Bueno, yo creo en lo personal que es como un poco de sincretismo. En sincretismo es, digamos, la fusión de ambas, pero llegando a un punto medio, entre ni bien ni mal, que haga tanto bueno como malo, llegando a un equilibrio. El caso de esto fue el Día de Muertos. El Día de Muertos aquí en México se conocía como que era, bueno, era para celebrar a los muertos que venían otra vez. Pero en la religión católica esto es terrible, o sea, llamar a los muertos. Entonces se hizo el Día de Todos los Santos. Se ocultó. Se ocultó, se sobrepuso. Pero llegó un momento en el que estamos a la mitad. Ahorita en la actualidad estamos a la mitad. E inclusive ya ahorita se pide lo que es la calaverita. Antes también se pedía calaverita, pero como muchos estarán diciendo, no, pues es que pedir calaverita o dulce o truco es de Estados Unidos. No, antes aquí en México se pedía calaverita, pero era apoyo para hacer tu ofrenda. Apoyo para hacer tu ofrenda para el Día de Muertos. Ahorita ya estamos en un punto medio en el que se pide calaverita, se adornan las casas con calabazas, murciélagos y demás cosas, pero también estamos en un punto medio. Yo creo que el caso de esta película es el punto medio, es donde hay tanto bueno como malo. Y es curioso, tantito, perdona que te interrumpa. Ya me he terminado. Es curioso porque se llama Día de Brujas, cuando en realidad, aun si analizamos bien la historia detrás del Halloween, no tiene nada que ver con brujería. Sí trata de cosas paranormales, pero no con brujas. Yo lo que, según investigué, tiene sentido para mí. Es que como tú mencionaste desde un principio que las brujas son de esas personas, son de esos seres que aparecen en los monstruarios de distintas religiones, distintas culturas, tienen, ya no sea necesariamente una mujer, sino un ser humano que posee habilidades más allá. No es un monstruo, pero no es un humano, es como una especie de puente entre lo natural y lo sobrenatural. Como incluso la Iglesia Católica ha reconocido que lo que sucedió durante el oscurantismo, el medievo, fue un error. Son cosas que simplemente no debieron haber pasado. Haber masacrado a personas, asesinado, torturado. Las brujas, yo tengo entendido, que regresaron con esta connotación positiva durante la muy conocida New Age. En ese ya retomaron la idea de Gerald Bruce Gardner, quien afirmaba tener un conocimiento otorgado por una mujer llamada Dorothy Clutterbuck. Esta probablemente les suene bastante a ustedes. Retoma la llamada religión antigua, también conocida como Wicca, también hoy conocidos como las Wiccas. Las Wiccas ya retoman lo que es la brujería clásica, la que yo mencioné desde un principio, de que se trataba de estar más en contacto con la naturaleza, más con la madre tierra. Pero algo me hizo cuestionármelo. Hay una celebridad muy famosa, una cantante, puede que hayan oído hablar de ella, posiblemente sí, llamada Lana del Rey. Recientemente, tras la toma de poder de cierto presidente extranjero demasiado extremo, Lana del Rey invitó a personas que practicaran, me imagino que es Wicca, tengo entendido que ya es Wicca, a que lanzaran un conjuro para que él no pudiera dañar a nadie, para que fracasara como en su mandato, exactamente. Entonces, las Wiccas también tienen esta habilidad. Digamos que toman principalmente las raíces, pero supongamos que las raíces de influir sobre otras personas todavía se puede decir que están presentes.
Pues de la misma forma, entonces este tipo de práctica es brujería. Bueno, yo poniéndolo a mi punto de vista, ya no están haciendo prácticas Wicca, sino están haciendo prácticas de brujería o magia negra, por así decirlo. Sí, porque se puede considerar magia negra a lo que afecte a una persona, a un individuo, llámese su fortuna, su integridad física, su vida. Eso es lo que normalmente se le conoce como magia negra. Claro, no es por echarle tierra ni por evidenciar a Lana del Rey, pero No, la claro que verdad no. es que este tipo de prácticas, por lo menos, no es que me ponga de extremista ni me ponga a satanizar lo que dice, sino o lo que hace. Para mí, a mi criterio, a mi humilde opinión, eso ya es más brujería. Si lo estás haciendo por el bien de las personas y por el bien de la madre tierra, ok, pero si estás influyendo en las decisiones, en la vida de otra persona, para mí ya es brujería. Sí, como tú dices, no se trata de atacar a las celebridades, no se trata de eso, se trata de aclarar puntos. Principalmente si alguien que tiene mayor conocimiento que nosotros nos pudiera hacer el favor de marcarnos la línea. "Ah, mira, aquí es Wicca y pasando esto ya es brujería, ya es hechicería, ya es magia, como quieras llamarlo, ¿no?". De eso se trata. Pues, ahora sí que mi comentario sobre la actitud que se está tomando. Y pues bueno, concluyendo, yo para concluir menciono, por lo menos aquí en México se conoce la brujería de este tipo, de cuando se quitaban las piernas y se transformaban, tenían una forma monstruosa, más bien se transformaban en aves en algunas ocasiones. De hecho es muy sonado en Puebla, de hecho en Zacatlán, es muy sonado que había un brujo que amenazaba al pueblo, digámoslo así, al pueblo con que tenía una bestia, una especie de dragón que él tenía, que él podía invocar a voluntad para llevarse a las personas. Esta bestia se tomó la vida de varias personas. No está al 100% documentado, solo como leyenda del pueblo, digámoslo así, donde había nada más a lo mucho unas 50, 60 personas más o menos en ese entonces había en ese pueblo. Personas que armados con machetes y palos en ese entonces acabaron con la criatura y quisieron acabar con aquel ser, aquel brujo que le decían en ese entonces. Solo se tiene documentado esto que les estoy mencionando, que las personas se cansaron de que se llevaran a las personas, a los niños, y armadas con machetes y palos fueron a confrontar al brujo. No confrontaron al brujo directamente, sino acabaron con la bestia. El brujo lamentablemente escapó, pero ese es el dato que se tiene. A mi parecer, yo creo que este tipo de leyendas tienen un cierto, una veracidad cuestionable, debo admitirlo. Suenan un poco maravillosas y fantásticas, pero a mi parecer tienen un cierto porcentaje de cuestionabilidad. Le puedo cuestionar mucho a ese tipo de personas, pero yo también prefiero darles mitad de mitad, 50-50, el beneficio de la duda y además la cuestión de cómo, de por qué, cómo creen que se hizo eso. En los pueblos es muy común que cuando alguien dice algo o hay una leyenda, alguien ponga un cachito más, modifique un poco más la historia. Ok, pues para mí esa es mi conclusión. Yo ya no, yo creo que por lo menos aquí en México las brujas tienen un 50% de probabilidades de que existan. Yo no estoy, no digamos estoy neutral, estoy algo escéptico, pero dispuesto a creer si se me muestran algunas pruebas contundentes, no videos borrosos. Pues bueno, yo creo que también me gustaría dar el beneficio de la duda. Supongo que las brujas de que existen, existen. No como habían dicho anteriormente, como volar y no así, pero de diferentes maneras sí, las brujas no, tal vez no sean vestidas así narizonas y Verrugas. con verrugas y volar en escobas ni nada de eso. Tal vez, como había dicho anteriormente, la bruja que hacía pociones con los niños, o sea, esa sí era exactamente, sí se toma como una bruja. Y brujas así estoy seguro que actualmente aún pueden existir. Se han visto que el ser humano
ha sido muy sádico, puede llegar a ser de una cierta manera, y pues mayormente se han encontrado que hombres así, pero con mujeres así pues también podría dar el caso, y pues también ya son como brujas. Pues esa es mi conclusión. Yo, como había dicho en un principio, me mantengo principalmente escéptico. Corrección, me mantenía principalmente escéptico, porque he de admitir que tocamos bastante puntos, y al igual que mis compañeros he visto bastante tipo de historias, videos, simplemente son cosas que desafían a la realidad. Admito que, que termino menos escéptico que como inicié, porque hay casos en que simplemente podría suceder. Bien lo dijo mi compañero, hace tiempo no se podría pensar en los inventos de hoy en día. Esto viene siendo magia, por así decirlo. No sabemos, desconocemos qué, qué cosas oculten las demás personas. Es solamente que a mí lo que me hace dudar principalmente de que exista la magia es de que en dado caso o prácticamente nadie la tiene, o quien la tiene es muy reservado para usarla, porque esto sería digno de alabanza, por así decirlo. ¿Cuánta gente no podrían atraer? Aunque suene muy chistoso y sí muy sacado de un libro, ¿por qué no hacer una escuela de magia, no? ¿Por qué reservarse el conocimiento? O tal vez necesitas moverte en ciertos círculos. Eso es lo que a mí me hace dudar, porque yo nunca he conocido a nadie que haga brujería ni nada por el estilo. Pero el hecho de que desde tiempos remotos ya se hablara de esto, el hecho de que en distintas culturas se mencione aún hoy en día, y principalmente el hecho de que hubieron bastantes casos durante la temporada de brujas que admitieron ser brujas sin que se les amenazara ni torturara. Lo admitieron. Esos son los casos que me hacen dudar de lo que es real y qué no lo es. Ok, pues bueno, ya concluimos con esta historia. La verdad quisiera que me dejaran sus puntos de vista, en qué estamos mal, en qué estamos bien. Si alguno de ustedes quisiera compartirnos sus historias, igual pongan en la caja de comentarios qué tema les gustaría para el siguiente bestiario. Vamos a seguir subiendo de este tipo de videos, vamos a seguir colaborando, y si alguno de ustedes igual ya tiene un canal de YouTube y quiere contactarnos para hacer un video igual de la misma forma, siéntanse con la libertad. En serio, si tienen alguna experiencia o han investigado o también son fan de este tema, los invito en serio, difundan este video si les gustó, denle like de igual manera. Me despido, yo soy James Logan X23. Me despido, yo soy Majestic. Adiós, gente, yo soy Phoenix. Y muchas gracias, bye.